Bueno, la semana está dominada para nosotros, para este programa, que en definitiva es un espacio de ciencia, por estos dos hitos. Lo que tiene que ver con lo que acaba de terminar, la Semana de la Ciencia y la Tecnología, pero también el marco de mayo, mes de la memoria. Volvemos a ese tema. Daniela Hirschfeld, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Vos estuviste trabajando a lo largo, desde el primer año de Sobreciencia, en este seguimiento de la tarea del Grupo de Antropología Forense de nuestro país. Y de alguna manera, así como veíamos en el informe de Alexandra, hay que hacer pie en aquellas informaciones para poder seguir la evolución del tema, ¿no? Es así, es así. En aquel momento presentamos y vamos a recordar cómo es esto de aplicar la ciencia a la búsqueda de restos desaparecidos en Uruguay. Y bueno, uno de los pilares para eso, donde está la ciencia totalmente aplicada, es el laboratorio, el Grupo de Antropología Forense de la Facultad de Humanidades, que desde 2005 se encarga de esta tarea en Uruguay y que nuclea o vincula diferentes disciplinas, la antropología forense, la antropología social y la arqueología. Es una mezcla de estas disciplinas, obviamente aplicadas a un fin que no es quizás el que más estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, para conocer un poquito de cómo trabaja este laboratorio, este grupo, cómo son estas interdisciplinas, vamos a recordar la entrevista que le hicimos a Alicia Luzardo, que es profesora adjunta de Antropología Forense y responsable de este laboratorio, que nos contó un poco justamente cómo es aplicar la ciencia a esta tarea, cómo trabajan y de qué se trata este laboratorio. La vemos. El equipo de antropólogos que trabaja en el marco de la búsqueda de detenidos desaparecidos, en este momento bajo la coordinación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, está integrado por 9 personas. Estos 9 compañeros provienen todos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la carrera de Ciencias Antropológicas, con determinadas concentraciones en arqueología o en antropología biológica. El objetivo de este grupo es colaborar en la ubicación o el destino final que pudieron tener los cuerpos de aquellas personas que fueron detenidas en la época de la dictadura y que no fueron vistas nunca más, la figura del desaparecido. La búsqueda la realizamos para aquellos casos en los que la hipótesis es que el destino final haya sido en el territorio uruguayo. Nuestra tarea es aplicar la ciencia para ver de qué manera podemos ayudar a ubicar el lugar donde puedan haber estado enterradas estas personas, para poder recuperar los restos de manera científica, aportando todos los elementos contextuales que rodean a una fosa clandestina y que permiten una interpretación de cuál fue la causa de muerte, cuáles fueron los últimos momentos en vida de esta persona, reconstruir ese momento y colaborar con la justicia a la hora de cerrar una investigación de una muerte o de un asesinato. El trabajo del equipo sigue la línea de los otros equipos de la región. Esa tradición latinoamericana tiene que ver con unir 3 ramas de la antropología social, la biológica y la arqueología. El trabajo de la antropología forense implica 3 etapas: investigación forense preliminar, abordaje de campo o arqueológico y análisis de laboratorio. Como decías, Daniela, por un lado es un grupo que viene trabajando desde el 2005, pero que no ha detenido, y a partir de su vinculación, que ahora es con la Institución Nacional de Derechos Humanos, ha refuncionalizado su tarea, ¿no? Su rol. Por supuesto, es en ese rol aplicado a un objetivo puntual, es que es el que aplica la ciencia, ¿no? Y como decía Alicia al terminar el bloque, este trabajo es
tiene una metodología científica y está dividido en 3 etapas, que son las que vamos a escuchar aquí en el próximo bloque de este informe con Matías López, que es integrante de este laboratorio y que nos va a contar en qué consisten estas 3 etapas. La primera etapa se llama las tareas preliminares. Consiste en hacer de la información que nos llega un producto por el cual nosotros podamos tener un lugar el cual vamos a investigar después. Las tareas principales están asociadas a la conversación, a la llegada de testimonios, a la búsqueda también de otro tipo de información que nos pueda dar el pie de dónde está ese lugar que tenemos que encontrar. Cuando llega el testimonio, lo que se hace es tratar de corroborar esa información que nos está llegando para ver, en primer lugar, si es fidedigna, si vale la pena seguir investigando y profundizando sobre ella. Y en caso que se considere que sí, que vale la pena, empieza a juntarse información que proviene de distintos lugares. Puede ser desde libros de historia, puede ser desde imágenes satelitales, fotos aéreas, conversaciones con otras personas que hayan estado vinculadas a ese testimonio. En fin, son muchas las fuentes de las cuales nos nutrimos para llegar a como cerrar un lugar donde después se va a investigar o se va a intervenir arqueológicamente. La segunda etapa de la investigación serían las tareas de campo propiamente dichas. Consiste en agarrar la información que viene desde preliminar, bajarla a través del uso de imágenes satelitales, GPS, llevarlas al terreno, en el terreno demarcar el área. Lo hacemos generalmente con estacas, si es un área muy extensa. Si es un área más pequeña se hace con marcas en el suelo o se hace un grillado ya que contenga esa área. Posteriormente se empiezan con las excavaciones con una retroexcavadora. Se excavan una trinchera al lado de la otra, llevando un registro en un diario de campo con fichas arqueológicas y un plano. En caso de tener un hallazgo de restos óseos humanos, comienza como una nueva etapa, que es un registro mucho más minucioso con otro tipo de fichas que son específicas del hallazgo, y luego se hace un levantamiento en el cual se registra cada una de las piezas óseas y eso se embala para formar una cadena de custodia que se llama. Ahí es cuando esa caja, digamos, que contiene los restos pasa al laboratorio. Esto lo que se ha venido haciendo hasta ahora, pero ¿en qué está hoy este grupo? Bueno, volvimos a hablar con Alicia en estos días y hay 3 equipos en el terreno que siguen desarrollando esta actividad que vimos hoy, ¿no? Que tiene diferentes etapas y que suponen trabajar en el terreno y obviamente en los laboratorios. En este momento hay un equipo en la chacra de Pando que ya excavaron la mitad del área prevista, que están buscando los restos de José Arpino Vega, que no se ubicaron en 2005, que es cuando empezaron en este batallón, y que, bueno, hay informes que indican. Después hay que recordar, Dani, perdóname, que justamente en ese momento se dijo, por parte de la Fuerza Aérea, que Uva Gesner, Chávez Sosa y José Arpino Vega habían sido enterrados clandestinamente en ese predio, y en esa primera expedición solamente se encontraron los restos de Uva Gesner, Chávez Sosa. Exacto. Bueno, y hay otros 2 equipos más trabajando en el batallón 14, que también hay información sobre enterramientos, pero ahí no hay nombres. Esto a nivel de la búsqueda en el terreno. Pero también la novedad que están aplicando la tecnología, porque obviamente desde el 2005 hasta ahora y en sucesivos años, obviamente la tecnología también da nuevas herramientas. En eso es lo que están haciendo ahora, que están trabajando con unas cámaras especiales, son cámaras multiespectrales, se llaman, que es lo que vamos a conocer hoy en el próximo bloque después de este informe. El tema, sí, gracias Daniela, hasta la semana que viene. El tema sigue y justamente con eso volvemos a continuación para mostrarles qué es lo más nuevo en cuanto a ciencia aplicada en la búsqueda y en la reconstrucción del pasado reciente.
en la tercera y última etapa del trabajo de antropología forense ya se desarrolla en el laboratorio, ya con los restos que tenemos para investigar. Hay una primera fase que es de acondicionamiento de los restos, limpieza, reconstrucción si es necesaria, determinar cuántas personas están allí representadas en esos restos, obviamente si son humanos o no, y una etapa de inventario. Posterior a eso pasamos ya al análisis, ¿no? y a empezar a extraer información de esos huesos. ¿Era un hombre? ¿Era una mujer? ¿Qué edad tenía? ¿Cuánto medía? Quizás tenía una ancestralidad europea o quizás de otro lugar. Posterior a eso, contar un poco cómo fue su vida en relación a lo que podemos ver en sus huesos. ¿Qué enfermedades padeció? ¿Tuvo alguna lesión que cicatrizó en sus huesos o en sus dientes también? Y finalmente determinar qué lesiones están presentes que puedan explicar su muerte o sus últimos momentos de vida, para poder aportar todo eso al médico forense, que es quien hace la determinación de causa y manera de muerte. Todo ese conjunto de información del análisis se utiliza para una hipótesis de identidad. Esta persona puede ser, dentro de del rango de personas desaparecidas que tengo, puede ser tal o cual, para pasar ya a la técnica que me va a permitir a mí determinar la identidad. En general, estamos hablando de ADN, pero hay otras técnicas que permiten también identificar. El trabajo en Uruguay en relación a la antropología forense y derechos humanos implica el trabajo en conjunto con una junta médica nombrada por el juez que está a cargo de la investigación. En el momento que hay un hallazgo, se nombra una junta médica que colabora con el equipo de antropólogos o que trabaja en conjunto con el equipo de antropólogos para determinar de qué murió esta persona. Y todos en conjunto, desde nuestras ciencias, colaboramos para todo lo que pueda hacer, informar sobre quién es esta persona y cómo murió.